¿Qué tal? Bienvenidos a la clase de Bioquímica 2. Y bueno, pues vamos a iniciar este nuevo semestre, primero que nada revisando la unidad número 1 que se refiere al metabolismo de carbohidratos. Ustedes pues ya en la clase de Bioquímica 1 pues tuvieron que haber revisado algunas cuestiones básicas, sobre todo relacionado a este tipo de biomoléculas. Sin embargo, no se preocupen, dado que me gusta mucho empezar también con un repaso, sobre todo para que quede muy claro desde el principio y no se vayan a perder con los temas que vienen más adelante, con las rutas metabólicas, para que todos estemos ahora sí, como quien dice, en la misma sintonía. Entonces vamos a comenzar. Excelente, entonces comenzaremos con el tema de estructura de carbohidratos. En este caso, bueno, vamos a empezar explicando o retomando qué son los carbohidratos. Ustedes saben perfectamente que los carbohidratos son biomoléculas que también se les conoce como hidratos de carbono, sacáridos o simplemente como azúcares, ¿de acuerdo? La fórmula mínima de un carbohidrato pues se representa de esta manera, donde nosotros encontramos un átomo de carbono con una molécula de agua, por eso de ahí el término carbohidrato, y esto se repite pues un número n de veces. Normalmente en cuestión de nomenclatura los carbohidratos tienen o terminan con el sufijo osa. Por ejemplo, cuando hablamos de la glucosa, cuando hablamos por ejemplo de la fructosa, etc. En cuestión de las diferentes funciones a nivel biológico que tienen los carbohidratos, sabemos perfectamente que van a servir de forma muy importante para proveernos energía. En este caso es una fuente inmediata de energía que, como vamos a ir viendo en los próximos temas, estaríamos considerando que los carbohidratos pues van a ser el principal recurso que va a utilizar el metabolismo para proveer ahora sí pues ATPs, ¿no? Sin embargo, no es la única función pues, que se conoce de los carbohidratos, dado que como aquí están viendo ustedes, también nos pueden servir, por ejemplo, para el reconocimiento celular, es decir, moléculas que se encuentran en la superficie de las células que nos van a servir para que ellas mismas se reconozcan o inclusive se adhieran entre sí, también para protección celular, en algunas vías de señalización, los intermediarios que se generan pues tienen esta naturaleza también. Pueden ayudar al control de tráfico de proteínas, esto en los procesos post-traduccionales, y también fungir, por ejemplo, como lubricantes biológicos en el tejido conectivo, por ejemplo, que sabemos perfectamente que ahí hay algunos derivados de carbohidratos que forman parte de esta matriz extracelular, ¿no? Y en algunos otros organismos, como en el caso de las plantas, por ejemplo, y en algunos hongos también sabemos que forman parte de la estructura biológica, ¿de acuerdo? Entonces, este esquema que están viendo ustedes aquí, sabemos que vamos a verlo desde un punto de vista global o integral, donde esto es lo que ocurre a nivel de la biosfera. Recuerden ustedes que la ley de la conservación de la materia y energía, que nos dice que pues prácticamente todo esto es un proceso cíclico y que tiene que estar fluyendo de forma continua a nivel de todos los seres vivos, ¿no? Entonces, en el caso de los carbohidratos, pues juegan un papel muy importante en este sentido, porque del lado derecho podemos observar, por ejemplo, cómo algunos de los organismos, como nosotros los animales, requerimos la utilización de estos carbohidratos y requerimos una fuente de oxígeno para llevar a cabo un proceso que se conoce como respiración celular. Este proceso nos va a ayudar a generar o producir grandes cantidades de ATP y como producto de desecho vamos a estar generando nosotros CO2 y agua. Además, algunos otros seres vivos, como lo son en el caso de las plantas o los organismos fotosintéticos, pues ellos van a captar estos productos que a nosotros nos sirven de desecho, no nos sirven, perdón, y son desecho, y ellos, para ellos sí son útiles o son su fuente primordial, como el dióxido de carbono, el cual es fijado de la atmósfera para que entonces, aprovechando esta energía solar, puedan ellos generar nuevos carbohidratos, producir más oxígeno y restableciendo ahora sí este ciclo. Bueno, entonces, ¿cómo se clasifican los carbohidratos? Los carbohidratos los vamos a tener o los vamos a encontrar en diferentes subunidades estructurales, como lo son los monosacáridos, ¿de acuerdo? Los oligosacáridos y los polisacáridos. En el caso de los monosacáridos, pues sabemos que son las unidades mínimas estructurales de un carbohidrato y podemos encontrar nosotros dos grandes grupos, que serían
las aldosas y las cetosas. Y a su vez, por el número de carbonos, encontraríamos nosotros a las triosas, tetrosas, pentosas, hexosas, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando estas diferentes subunidades se unen entre sí para formar cadenas que primero son muy cortitas, como en el caso de los disacáridos o trisacáridos, tetrasacáridos, etcétera, hasta inclusive 10, hasta 15 subunidades, estamos hablando entonces de oligosacáridos. Sin embargo, los carbohidratos tienen la facultad de poder seguir ahora sí que prácticamente de forma infinita esta adición lineal o ramificada de las diferentes subunidades hasta formar estructuras bastante complejas como lo son los polisacáridos. ¿De acuerdo? En el siguiente video, entonces, les platicaré sobre la estructura y todo lo que tiene que ver con los monosacáridos.